Buenos días, que hoy el Señor nos dé una mañana llena de su presencia. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir aprendiendo de la mayordomía. Hoy vamos a ver la mayordomía de los tesoros o de las riquezas o del dinero. Ya hemos aprendido a usar los talentos y sus beneficios. De igual manera, los tiempos de Dios, y ahora aprenderemos a ser buenos mayordomos de los tesoros de Dios, de las riquezas, del dinero, etc. La mayordomía en sus raíces enseña que se supone que no debemos de darle a Dios nuestras sobras. En cambio, deberíamos esforzarles por devolverle a Dios una porción de nuestros frutos, dándole a Dios primero, luego usando el resto para compartir con los hermanos y nuestras necesidades. Dios nos dio nuestros talentos que nos ayudan a ganarnos la vida. Después de todo, Él debe de ser lo primero. Esta idea puede ser preocupante. Si nuestras finanzas ya están tensas, ¿cómo encontraremos lo suficiente para devolverle a Dios si le damos los primeros frutos? ¿A Dios quedará suficiente para cubrir nuestros gastos? Mayordomía es organizar tus finanzas y creer que Dios se ocupa de todo y Él te va a dar para suplir todas y cada una de tus necesidades, pero tienes que aprender a saber a caminar por fe. Amén. ¿Cómo debe de ser nuestra relación como mayordomos de Jesucristo? Bueno, nuestra relación con Jesucristo debe de ser íntima, con muchos privilegios, pero usando bien la mayordomía. Vivamos para el Señor Yeshua. En Romanos 14 del 8 al 9 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. O sea, vivimos dando ejemplo y en buena conducta y en santidad. O sea, si vivimos, tenemos vidas para eso. Y si morimos para el Señor, morimos, pero anduvimos caminando rectamente con Él. Amén. Por tanto, ya sea que vivamos de una manera santa y piadosa o que muramos, igual del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces dejemos que nos gobierne el Señor, porque somos de Él. Amén. También debemos de vivir con Jesucristo. Somos sus colaboradores. Tenemos que saber y conocer que somos sus trabajadores. En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores o trabajadores en la labor de Dios, o sea, en el trabajo de Dios, en las cosas de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. O sea, las ovejas son las que se les siembra la palabra. Por eso dice que son el campo, el cultivo de Dios, son de Dios. Y el edificio de Dios, en el cual se compone y se edifica un edificio con base a la palabra de Dios. También debemos de tener una mayordomía en Jesucristo de que somos hijos y herederos. En Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino la plenitud, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué mandó Dios a su Hijo? Porque ya había muchísima apostasía en ese tiempo. Entonces era necesario que el Padre enviara a su Hijo Yeshua para venir a dar vida y gracia. Versículo 5 dice, a fin de que redimiera
o que nos diera el regalo a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Amén. ¿Ya ven a quién le envía el Espíritu Santo? A los que son llamados hijos de Él. Clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, Abba, Padre quiere decir papito. Entonces tenemos mejores privilegios como hijos que siervos. Entonces si tú eres mayordomo de Jesucristo, tienes que tener esta intimidad y tienes que conocer que ya no eres un siervo o un desconocido o un lejano para Dios, sino eres un cercano, un hijo de Dios. Amén. La mayordomía tiene sus orígenes desde la creación. Claro que sí. Dios desde la creación ha puesto mayordomos. Vamos a ver qué personajes puso por mayordomos desde la creación. Puso a Adán. Esto lo vemos en Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, 3. Vemos también la mayordomía de los patriarcas en Génesis 14, del 18 al 24. Génesis 28, del 20 al 22. Vemos que también la mayordomía tiene sus orígenes en la ley, como es en Levítico 27 del 30 al 32, Primera de Samuel 8 del 15 al 17, Deuteronomio 14 del 28 al 29, y vemos también la mayordomía que también tiene sus orígenes en Jesucristo. Esto lo vemos en Hechos 2 del 2:45, Hechos 4 del 34 al 35 y segunda de Corintios 8:3. Y aquí los vamos a ver desglosados para ir conociendo la mayordomía de cada uno de estos que les comenté, como la mayordomía de Adán en el huerto del Edén. Dios puso en Adán el orden. En Génesis 2 del 15 al 16 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, o sea Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense qué bendición, no tenía límites de todo árbol del huerto, especialmente de uno que Dios colocó. Dice que él podía comer de todo menos del árbol de la ciencia. Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Nosotros ya hemos participado de comer de este árbol porque hemos comido del pecado. Y de alguna manera Dios nos rescató. Y no morimos por la misericordia de Dios. Así que si deseamos vivir, elijamos bien, elijamos comer del árbol de la palabra de vida eterna. Amén. También le dio mayordomía sobre reposar un día para dárselo al Señor. En Génesis 2:3 dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, ¿qué significa que Dios reposó y lo santificó? O sea, Dios apartó el séptimo día, que es el sábado, el Shabbat, como le dicen en el hebreo, para no hacer nada, para que reposaran. Y es para que nosotros reposemos. ¿Esto qué significa? Que solo puedes trabajar haciendo cosas para Dios, no cosas mundanas. No debes hacer tu voluntad, ni debes hablar tus propias palabras. Eso es lo que nos enseña la palabra. Sino que solo el Shabbat debes de hacer la voluntad de Dios y solo hablar la palabra de Dios,
como nos lo dice en Isaías 58:13. Te dejo de tarea que leas Isaías 58:13 para que veas que Dios dice que no hagas tu voluntad y que no hables tus propias palabras, sino que hables la palabra de Dios. Entonces, el día del reposo empieza el viernes por la tarde a las 6 y termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, ese día tú debes de apartarlo para el Señor. No es para ti, no es para que veas el celular, no es para que veas la tele, no es para que te diviertas tú, es para que estés adorando al Señor, hablando la palabra del Señor, trabajando para el Señor en ti mismo, en tu familia, en tu hogar, en los vecinos, en los que te rodean. Para eso es el día de reposo el viernes por la tarde y termina a las 6 de la tarde del sábado. Lo que pasa es que hubo un cambio. En la escritura hablaba que iban a cambiar el día del reposo por el domingo. Y se está cumpliendo, y se cumplió esa profecía de que iban a cambiar el día de reposo del Señor por otro día. Entonces, no es que debemos de descansar los domingos, tiene que ser viernes por la tarde al sábado por la tarde, es el día del Señor. El Señor le dijo a Adán que podía comer de todo, menos del árbol del bien y del mal. También aprendió a guardar el día del reposo, el día del Señor. Así en nuestros días hay una parte de nuestros tesoros que no son nuestros, como por ejemplo nuestro dinero, los diezmos son para Dios, aún el día de reposo es para Dios. Y además el día para ofrecérselo al Señor. Entonces hay que estar cumpliendo las palabras y los conceptos del Señor. Hay que ser buenos administradores también del tiempo y los dineros. Esa es una mayordomía que Dios nos dejó. Mayordomía de los patriarcas. Vamos a ver los ejemplos como Abraham, amigo de Dios, diezmó con todo su corazón. En Génesis 14 del 18 al 24 dice: y Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén, ciudad de paz, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador, dueño del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. O sea que Abraham reconoció que Dios era el dueño de todo. Tú y yo tenemos que entender que no somos dueños de nada, que todo lo que tenemos es prestado, que tenemos que administrarlo. Versículo 21 dice: el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador, dueño del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no digan: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Entonces Abraham entendió muy bien que no debemos de aspirar a más, sino solo del sustento y abrigo, como lo hizo él. Otra mayordomía de los patriarcas fue Isaac. Fue muy obediente y lo hizo como Abraham, obedeció en todo. Otra mayordomía de los patriarcas fue Jacob. Jacob diezmó con condiciones, él condicionó a Dios. En Génesis 28, 20, 22 dice: entonces Jacobo hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo, o sea, con paz, a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. O sea, si ustedes se fijan, él no condicionó en cosas terrenales, en cosas vanas. Y aquí podemos ver cómo Jacob tuvo un encuentro personal con Dios.
Versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Entonces podemos ver que Dios se manifiesta a cada uno, así como con Jacob se manifestó. Y Jacob fue agradecido con Dios y de su corazón salió darle a Dios el diezmo, porque sabía que todo era de Dios, que todo le pertenecía a Dios y que solamente Dios lo estaba haciendo un mayordomo para administrar bien sus cosas. Pero hemos visto a los tiempos que la gente se fue olvidando y Dios tuvo que poner una ley para que le pagaran a Dios lo que le pertenece. Por eso podemos ver en la Biblia diezmos, ofrendas, ofrenda voluntaria, ofrenda para el templo. Vemos muchos diezmos, vemos mucho del diezmo y vemos mucho de dar ofrendas para el templo. Entonces ellos aprendieron a hacerlo, pero como se fue olvidando con el tiempo, entonces Dios tuvo que dejarlo escrito, tuvo que dejar una constancia de lo que Él estaba demandando de cada persona. Podemos ver la mayordomía bajo la ley que fue hace 430 años después de Abraham. Y en ese tiempo, bajo la ley se promulgó esta mayordomía y se pagaban el 23%. Ustedes van a decir, ¿cómo que no era el 10%? No, se pagaba en ese tiempo el 23%. Se daba un diezmo general, se daba un diezmo por la cosecha y se daba un diezmo cada 3 años. O sea que en total al año se daba un 23%. Entonces, hermano, pues no te quejes, ahorita solamente te está pidiendo el Dios del cielo un 10% de los dones que Él te dio, de la mayordomía que Él te dio, solamente te pide un 10%. Y no lo han entendido que ese 10% es para bendecirte tú. No porque Dios ocupe tu dinero, ocupe el diezmo, ocupe ofrendas, pues Él es el dueño de todo. Más bien nosotros ocupamos que el Señor nos bendiga a nosotros. Amén. Entonces vamos a ver cómo eran antes el 10% para Dios. En Levítico 27 del 30 y 32 dice, así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. O sea, tenemos que entender que la tierra es del Señor, que los árboles son del Señor, que crecen los árboles porque Dios lo quiere, pero dice que todo el fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Versículo 31 dice, y si un hombre quiere redimir, o sea, gastarse parte del diezmo del Señor, le añadirá o pagará la quinta parte. O sea, ok, tú dices, me quiero gastar el diezmo de Dios, al cabo Él no lo necesita, o bueno, después se lo pago. Bueno, si te gastas el diezmo, tienes que añadirle una quinta parte más. Versículo 32. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. Podemos ver aquí otro 10% que era para el rey, pero este 10% el rey se lo aplicó a él. No es que Dios le dijo que le dieran el 10%. Lo vemos en 1 Samuel 8 del 15 al 17. Dice, de su grano y de sus viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Aquí está hablando, el profeta Samuel les estaba advirtiendo porque el pueblo quería tener un rey de carne y de hueso. Aunque Dios era su rey, el que los dirigía a través del profeta, ellos dijeron, no, queremos un rey de carne y hueso. Entonces, por causa de querer un rey terrenal, iban a ser esclavizados al pueblo de Dios. Y les sería quitado el diezmo para dárselos
a los soldados, fíjense. Ya no sería para Dios el diezmo, sino para el rey. Como esto ya sería para un hombre terrenal, pues entonces ya no habría bendiciones para ellos, porque ellos decidieron cambiar al Rey de Reyes por un hombre terrenal. Entonces, cuando nosotros decidimos cambiar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos bendice si le damos el diezmo y lo distribuimos aquí en lo terrenal, lo mal distribuimos en lo terrenal, en cosas que no agradan a Dios, no va a haber bendición en tu vida. Seamos sabios, hermanos, hacia dónde derivamos nuestro 10%. Podemos ver aquí el 10% cada 3 años para los pobres, o sea, esa era una de las determinaciones que Dios tenía en su corazón. En Deuteronomio 14 del 28 al 29 dice, al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo. También el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán. Ese cada 3 años era un 10%. Y aquí está diciendo Dios que eran para los levitas porque ellos no tenían heredad. Y eran para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Dios pensando siempre en todos. Dice que comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Otra de las claves, aparte de darle el diezmo al Señor, es que tú le des al levita, al sacerdote, a la viuda, al huérfano, al extranjero. ¿Quieres ser bendecido? Entonces haz estos mandamientos que Dios está dejando aquí. Dios nos quiere enseñar la mayordomía a través del dinero, en ayudar al necesitado, con el fin de que Dios siempre quiere bendecirnos. Todo esto, aparte de las primicias, ofrendas por los pecados y ofrendas voluntarias para edificar y reparar los edificios del templo. Dios no necesita nuestro dinero. Él pide nuestra obediencia, porque nos quiere bendecir, porque Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Amén. Perdón. Mayordomos de Jesucristo, de la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Vamos a ver que la mayordomía de los hijos de Dios. Vendían todo lo que tenían y lo repartían a los pobres. Esto hacían los hijos de Dios en el tiempo de Yeshua. Hechos 2:45 dice, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. O sea, ellos tenían un alto nivel de compañerismo, un alto nivel de amor por el prójimo, porque no eran egoístas. Dice que no había necesidad porque tenían todo en común. En Hechos 4:34 al 35 dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Era así como tenían ese alto nivel de compañerismo, porque no había gandallas entre ellos, no había ni egoísmo, no había ni engaños y no había quien quisiera poseer más, sino todos anhelaban tener lo mismo. Pero ciertamente que hubo un tiempo en que empezaron a ver los gandallas, empezaron a ver que la gente se volvía ociosa, que la gente no trabajaba, que ya sabían que les iban a dar, que les iban a compartir, y pues empezaron a quitarles estas ganas de este alto compañerismo por los gandallas que empezaron a ver en este tiempo de Pablo.
y después pues ya no se utilizó el comprar y vender todo y tener una misma posición todos por el gandallismo y porque pues el diablo sabemos que siempre anda metiendo la cola, ¿verdad? Y decía que también daban más de sus esfuerzos. En 2 de Corintios 8:3 dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. O sea que por medio del dinero aprendemos a depender de Dios, porque sabemos que de Él es el oro y la plata. Y aprendemos a ser dadores y dadores alegres. Aquí decía Pablo que daban de sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades por su propia voluntad. O sea, que no tenían, pero se esforzaban por dar más. Entonces, en este tiempo ellos eran esforzados y valientes y no se fijaban y siempre todo daban. Entonces, dice que no había necesidades porque administraban bien, tenían una buena mayordomía en administrar bien las riquezas. Dice que los creyentes de Macedonia daban más de sus esfuerzos, considerando primero el 10% del Señor y el resto de agradecimiento. Más allá de la palabra diezmo, predomina la palabra todo. Entonces podemos ver que debemos de tener una mayordomía también santificada en el Señor de las riquezas, cómo las debemos de administrar, cómo las debemos de dar. El perezoso dice que el que no trabaje, que no coma. O sea, fue muy claro Pablo en esa situación que pasó, que habían ya muchos perezosos, no querían trabajar, nada más querían recibir. Entonces fue muy claro Pablo y dijo, el que no trabaje, que no coma. Se oye radical, se oye muy duro o muy fuerte, pero en realidad le vas a hacer un bien a la persona que si no trabaja, pues que no coma. Le vas a hacer que madure y que le eche ganas a trabajar, a conseguir, porque es el sudor de su frente comerán, así dice el Señor. No con el sudor de la frente de otros vas a comer, no, sino con el sudor de tu propia frente. Amén. Entonces, hermanos, que sigamos aprendiendo, conociendo la voluntad de Dios, conociendo cada día más la mayordomía del reino del Señor y de lo terrenal para echarlo a andar, para administrar de acuerdo a la perfecta y agradable voluntad del Señor, para que cada día nos perfeccionemos, nos santifiquemos y nos rindamos ante el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde.